Hoy es martes de milagros. El poder de Efatá se manifiesta ahora. El cielo no solo lo observa, sino que lo convoca a algo extraordinario. Este no es un día común, sino el momento agendado por el Creador para su victoria. Una voz profética rompe barreras y una palabra de autoridad resuena en su espíritu. Efatá, ábrase. Este decreto implacable destruye muros invisibles, deshace cadenas de duda y derriba argumentos que lo mantienen preso. Deje su Efatá y su intención de hoy en los comentarios y comente desde dónde está viendo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, pueblo elegido, nación santa, sacerdocio real, convocados de las tinieblas a la maravillosa luz de nuestro Señor Jesús. Respiren profundo en este momento. Sientan la atmósfera cargada de la presencia del Espíritu Santo. Hoy, en este martes que el Señor preparó para nosotros, no estamos aquí por casualidad. No es solo un día más en el calendario, no es solo una reunión más, no es solo una oración más. Hay un propósito divino cerniéndose sobre este momento, una intención celestial siendo liberada directamente del trono de la gracia para alcanzar su vida, su casa, su historia. El cielo está en movimiento por su causa. El universo conspira a su favor, porque el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, aquel que llama a la existencia las cosas que no son como si ya fueran, determinó este día como un hito, un parteaguas en su jornada. Quizás usted haya llegado aquí hoy sintiendo el peso del mundo sobre los hombros. Quizás las luchas de la vida hayan intentado sofocarlo, silenciarlo, paralizarlo. Quizás usted mire a los lados y vea solo murallas infranqueables, puertas cerradas, caminos bloqueados. Quizás su voz interior, aquella que un día soñó y creyó, esté ahora ronca, casi inaudible, ahogada por el ruido de las circunstancias adversas, por las voces de la duda, del miedo, de la desesperanza. Usted se siente como aquel hombre de Decápolis mencionado en el Evangelio de Marcos capítulo 7. Un hombre sordo, que apenas podía hablar. Un hombre aislado en su propio mundo de silencio y dificultad de expresión. Sus barreras eran físicas, visibles, palpables. Pero ¿cuántos de nosotros cargamos barreras invisibles, pero igualmente reales y dolorosas? Barreras espirituales, que nos impiden escuchar claramente la voz de Dios, sentir su presencia, experimentar la plenitud de su amor. Barreras emocionales, erigidas por traumas pasados, heridas no cicatrizadas, relaciones rotas, que nos atrapan en ciclos de amargura, resentimiento, ansiedad y depresión. Barreras financieras, que nos mantienen cautivos en la escasez, en la deuda, en la preocupación constante por el pan de cada día, impidiéndonos vivir la promesa de la abundancia que Dios tiene para nosotros. Barreras ministeriales, que bloquean el fluir de los dones, el llamado, el propósito que Dios plantó en su corazón. Barreras de incredulidad, erigidas por la lógica humana, por las decepciones que nos hacen dudar del poder sobrenatural de Dios. Barreras de procrastinación, de miedo a fallar, que nos impiden dar el primer paso hacia los sueños que Dios nos dio. Estas barreras, mis hermanos, son como las murallas de Jericó, altas, imponentes, aparentemente inexpugnables. Nos rodean, nos aíslan, nos dicen que no hay salida, que estamos destinados a permanecer donde estamos, limitados, frustrados, por debajo del potencial que Dios depositó en nosotros. Susurran mentiras a nuestros oídos. Usted no es capaz, usted no merece, es demasiado tarde, Dios se olvidó de usted, no hay esperanza. Intentan convencernos de aceptar una vida mediocre, una existencia de supervivencia, cuando fuimos llamados a una vida abundante, una vida de propósito, una vida de victoria en Cristo Jesús. Piense en Jericó. Josué 6 nos cuenta la historia. Una ciudad fortificada, el primer gran obstáculo para que Israel tomara posesión de la tierra prometida.
Humanamente hablando, era imposible conquistarla. Las murallas eran dobles, lo suficientemente anchas para que pasaran carros por encima. Representaban la fuerza del enemigo, la solidez de las estructuras que se oponían al avance del pueblo de Dios. ¿Cuántas Jericós existen en su vida hoy? ¿Qué murallas se levantan delante de usted, desafiando su fe, burlándose de las promesas de Dios? Puede ser un diagnóstico médico aterrador. Puede ser un conflicto familiar que parece irresoluble. Puede ser una situación financiera desesperada. Puede ser un vicio que lo encadena. Puede ser un sentimiento de vacío y falta de propósito. Esas son sus Jericós. O quizás usted se sienta como el pueblo de Israel delante del Mar Rojo, como leemos en Éxodo 14. Detrás, el ejército implacable de Faraón, sediento de venganza y de reconducirlos a la esclavitud. Delante, un mar vasto, impetuoso, infranqueable. A los lados, el desierto inhóspito. Parecía el fin del camino. El miedo se apoderó del pueblo. Murmuraron contra Moisés, contra Dios. Se sintieron acorralados, sin salida. ¿Ya se ha sentido así? Acorralado por las circunstancias, sin ver una ruta de escape, con el pasado persiguiéndolo y el futuro pareciendo un abismo. Esa sensación de estar atrapado, de no tener a dónde correr, es una de las barreras más crueles que el enemigo intenta imponer sobre nosotros. ¿Y qué decir de Goliat? En 1 Samuel 17, vemos a un gigante filisteo, cubierto de bronce, armado hasta los dientes, desafiando a los ejércitos del Dios vivo durante 40 días. Representaba la intimidación, el miedo paralizante, la afrenta directa a la fe y a la valentía del pueblo de Dios. Todos los soldados de Israel, incluido el rey Saúl, temblaban delante de él. Goliat era la personificación de aquel problema que parece demasiado grande, demasiado fuerte, imposible de ser vencido. ¿Cuál es su Goliat hoy? ¿Qué gigante se levanta en su camino, intentando intimidarlo, hacerlo retroceder, convencerlo de que usted es demasiado pequeño, demasiado débil para enfrentarlo? Estas barreras, las murallas de Jericó, el Mar Rojo, el gigante Goliat, la sordera y la mudez del hombre de Decápolis, son manifestaciones diferentes del mismo principio. El enemigo de nuestras almas, intentando impedirnos alcanzar el destino glorioso que Dios preparó para nosotros. Él usa el miedo, la duda, la circunstancia, la limitación física, emocional o espiritual para construir prisiones a nuestro alrededor. Prisiones invisibles, muchas veces, pero terriblemente eficaces en mantenernos cautivos. Pero hoy, en este martes profético, yo vengo en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para declarar sobre su vida: basta, ya es suficiente. El tiempo del cautiverio terminó. El tiempo de la limitación acabó. El tiempo del silencio impuesto llegó a su fin. Porque hay una palabra de autoridad siendo liberada de los cielos en este exacto momento. Una palabra que tiene el poder de romper cadenas, de derribar murallas, de abrir mares, de silenciar gigantes, de destrabar destinos. Una palabra que resonó en los oídos de aquel hombre sordo en Decápolis y que resuena hoy en lo más íntimo de su ser. Esa palabra es Efatá, Efatá. Oh, qué palabra poderosa. No es una sugerencia, no es un pedido, es un decreto divino. Es una orden irrevocable. Viene del arameo, la lengua que Jesús hablaba en su día a día. Significa, ábrete. Fue la palabra que Jesús pronunció sobre aquel hombre cuyos oídos estaban cerrados y cuya lengua estaba atada. Marcos 7:34-35 nos dice: y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata, es decir, sea abierto. Y enseguida se abrieron sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba claramente.
Perciban la secuencia. Jesús miró al cielo, conectándose con la fuente de todo el poder, el Padre Celestial. Gimió, demostrando su compasión profunda por el dolor y la limitación de aquel hombre, y quizás por el peso de la incredulidad alrededor. Y entonces, él liberó la palabra de comando. Éfata. La palabra salió de sus labios cargada de la autoridad del Hijo de Dios. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente, no hubo demora, no hubo proceso gradual, fue instantáneo. Los oídos se abrieron, aquello que impedía que el sonido entrara fue removido. La ligadura de la lengua se desató, aquello que le impedía expresarse, comunicar, alabar, fue roto. Y comenzó a hablar claramente. Este es el poder contenido en la palabra Éfata. Es el poder de la palabra creadora de Dios. La misma palabra que dijo, haya luz. Y la luz surgió de las tinieblas, Génesis 1:3. La misma palabra que ordenó a los mares que se juntaran en un lugar y a la porción seca que apareciera, Génesis 1:9. La misma palabra que llamó a Lázaro fuera del sepulcro, incluso después de 4 días muerto, Juan 11:43-44. La palabra de Dios no es mera información, está cargada de poder creativo, transformador y liberador. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Cuando Jesús dijo, Éfata, Él no solo estaba sanando a un hombre físicamente, estaba demostrando un principio espiritual profundo. Estaba declarando que su poder es capaz de abrir todo lo que está cerrado, de destrabar todo lo que está bloqueado, de liberar todo lo que está cautivo. Estaba revelando su autoridad sobre toda y cualquier barrera, sea física, espiritual, emocional o circunstancial. Nos estaba mostrando que en Él no hay puertas que no puedan ser abiertas, no hay cadenas que no puedan ser rotas, no hay murallas que no puedan ser derribadas. Y hoy, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, esa misma autoridad nos es delegada. Jesús dijo en Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto significa que cuando alineamos nuestra voluntad y nuestras palabras con la palabra y la voluntad de Dios, tenemos autoridad para desatar las obras de las tinieblas, para romper las cadenas del enemigo, para declarar Éfata sobre las áreas cerradas de nuestras vidas. Isaías 55:11 nos garantiza, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando usted, en fe, recibe esta palabra profética, Éfata, y la declara sobre su situación, usted está liberando el poder de Dios para actuar. Usted está activando la promesa divina. Usted está poniendo en movimiento los engranajes celestiales a su favor. Entonces, le pregunto, ¿qué necesita ser abierto en su vida hoy? ¿Cuáles son las puertas que usted necesita que se abran de par en par? ¿Cuáles son las barreras que necesitan caer? ¿Cuáles son las prisiones que necesitan ser deshechas? Es la puerta de la provisión financiera. Usted ha luchado mes tras mes, las cuentas se acumulan, la escasez parece ser su compañera constante. Usted mira sus finanzas y ve solo un desierto árido. Escuche la voz del Señor hoy. Él es Jehová Jireh, el Dios de su provisión. Él es aquel que abrió la boca del pez para que Pedro encontrara la moneda para pagar el impuesto. Mateo 17:27. Él es aquel que multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud. Juan 6:1-14. Él es aquel que promete en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos sobre sus finanzas, Éfata.
Ábranse las ventanas de los cielos, sean rotos los grilletes de la deuda, sea deshecho todo espíritu de miseria y escasez, sea activado el ciclo de la abundancia divina. Que vengan los recursos, las oportunidades, las ideas creativas, las conexiones correctas. Declare conmigo: Efatá para mis finanzas. Es la puerta de la salud física o emocional. Usted ha enfrentado una enfermedad que le consume las fuerzas, un dolor crónico que lo limita, una ansiedad que lo sofoca, una depresión que le roba la alegría de vivir. Usted se siente como la mujer con flujo de sangre que por 12 años gastó todo lo que tenía con médicos, pero solo empeoraba. Marcos 5, 25, 34. O como el paralítico de Betesda, esperando hacía 38 años por un milagro. Juan 1909. Escuche la voz del Maestro hoy. Él es Jehová Rafa, el Señor que lo sana. Él llevó sobre sí nuestras enfermedades y nuestros dolores. Isaías 53, 4. Por sus llagas fuimos sanados. Isaías 53, 5. 1 Pedro 2, 24. Él es aquel que dijo a la mujer: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Él es aquel que dijo al paralítico: Levántate, toma tu lecho y anda. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre sus emociones: Efatá, ábranse las fuentes de la sanidad divina. Sean deshechas las cadenas de la enfermedad. Sea roto el poder del dolor, de la angustia, del miedo. Reciba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Reciba la restauración completa. Declare conmigo: Efatá para mi salud. ¿Es la puerta de las relaciones? Su familia está fragmentada. Su matrimonio está en crisis. Hay barreras de comunicación, de perdón, de amargura entre usted y sus seres queridos. Usted se siente solo, incomprendido, desconectado de aquellos que ama. Escuche la voz del Príncipe de Paz hoy. Él vino para reconciliar todas las cosas. Colosenses 1:20. Nos ordena perdonar, así como fuimos perdonados. Efesios 4:32. Nos llama a amarnos unos a otros con el amor sacrificial que Él mismo demostró. Juan 13:34. Él es el Dios que restaura familias, que sana corazones rotos, que transforma maldición en bendición. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos sobre sus relaciones: Efatá. Ábranse las puertas de la reconciliación. Sean derribadas las murallas de orgullo, de resentimiento, de falta de perdón. Sea liberado el fluir del amor, de la comprensión, de la unidad. Que la paz de Cristo reine en su hogar. Colosenses 3:15. Declare conmigo: Efatá para mis relaciones. ¿Es la puerta de su propósito, de su llamado, de sus sueños? ¿Usted se siente estancado, sin dirección, sin ver el cumplimiento de las promesas de Dios para su vida? ¿Sus dones están enterrados? ¿Su pasión se apagó? ¿Usted mira hacia el futuro y ve solo niebla? Escuche la voz de aquel que lo llamó por su nombre antes incluso de que usted existiera. Isaías 43:1. Él tiene planes de paz y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Lo capacitó con dones y talentos únicos para cumplir un propósito específico en su reino. 1 Pedro 4:10, Efesios 2:10. Él es aquel que abre puertas que nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos sobre su destino profético: Efatá, ábranse las puertas de las oportunidades. Sean removidos los obstáculos que le impiden avanzar. Sea despertado el gigante que existe dentro de usted. Sea liberada la creatividad, la osadía, la visión. Que su camino se ilumine y su propósito se cumpla plenamente. Declare conmigo: Efatá para mi propósito. ¿Es la puerta de su comunión con Dios? ¿Usted se siente distante del Padre? ¿Su vida de oración se enfrió?
La lectura de la palabra se convirtió en una carga. Usted anhela más intimidad, escuchar la voz de Dios con más claridad, sentir el fuego del Espíritu Santo arder nuevamente en su corazón. Usted se siente espiritualmente sordo, incapaz de discernir la dirección divina. Escuche la voz del buen pastor hoy. Él anhela comunión con usted más de lo que usted pueda imaginar. Él promete en Jeremías 29:13, «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Él dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Él desea abrir sus oídos espirituales, como hizo con el hombre de Decápolis. Él desea remover toda barrera que le impide experimentar la plenitud de su presencia. Hoy, en el nombre de Jesús, declaramos sobre su vida espiritual: Efatá. Ábranse sus oídos para escuchar la voz del Espíritu. Ábranse sus ojos para ver las maravillas de Dios. Sea removido todo velo de frialdad, de indiferencia, de religiosidad. Que el río de Dios fluya libremente en su interior. Que su pasión por Jesús sea reavivada. Declare conmigo: Efatá para mi vida espiritual. Efatá. Esta palabra no es mágica, pero es divina. Lleva el peso de la autoridad celestial, es la llave que destraba lo imposible. Es el martillo que despedaza las rocas de la resistencia. Es la trompeta que anuncia la caída de las murallas. Recuerde a Jericó. Dios no envió a Israel a luchar con espadas y lanzas contra aquellas murallas. Dio una estrategia aparentemente ilógica. Marchar en silencio alrededor de la ciudad durante 6 días y al séptimo día, marchar 7 veces y al son de las trompetas gritar. Josué 6:3-5. ¿Qué estrategia es esa? Humanamente, no tiene sentido, pero espiritualmente era poderosa. El silencio representaba la dependencia de Dios, la renuncia a la fuerza humana. Las trompetas representaban la voz profética de Dios, y el grito representaba la liberación de la fe y de la autoridad del pueblo alineada con la orden divina. ¿Y qué sucedió? Cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó a gran voz, y el muro se derrumbó. Josué 6:20. Efatá. Las murallas cayeron no por la fuerza humana, sino por el poder de la obediencia y de la declaración de fe en la palabra de Dios. Recuerde el Mar Rojo. Cuando el pueblo estaba acorralado y clamando en desesperación, Dios dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y pasen los hijos de Israel en seco por en medio del mar». Éxodo 14:15-16. Dios no removió el obstáculo, ordenó que Moisés, con la autoridad que le había sido dada, liberara la palabra de comando y el poder divino abriría el camino. Moisés obedeció, extendió la vara y el mar se abrió. Efatá, una barrera infranqueable, se convirtió en un camino de liberación. Recuerde a Goliat. Mientras todos temblaban, un joven pastor llamado David, lleno de fe e indignación santa, se levantó. No se intimidó con el tamaño o la armadura del gigante. Recordó las victorias pasadas que Dios le había dado contra el león y el oso. Declaró con osadía: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Primera Samuel 17:45. Y con una piedra y una honda, instrumentos simples, pero impulsados por la fe y la autoridad divina, derribó al gigante. Efatá. La intimación fue silenciada por la valentía, nacida de la confianza en Dios. Mis hermanos, el mismo Dios de Josué, de Moisés, de David, el mismo Jesús que dijo Efatá al hombre sordo, es nuestro Dios hoy. Su poder no disminuyó. Su autoridad es la misma.
Su deseo de romper barreras y liberar la abundancia en nuestras vidas es real y urgente, pero para que el Efatá divino se manifieste, necesitamos posicionarnos. Así como el pueblo marchó, gritó y vio caer las murallas. Así como Moisés extendió la vara y vio el mar abrirse. Así como David avanzó contra el gigante y lo venció. Así como aquel hombre sordo permitió que Jesús tocara sus oídos y su lengua. Necesitamos una postura de fe activa. Primero, necesitamos reconocer las barreras. No podemos luchar contra un enemigo que no identificamos. Sea honesto consigo mismo y con Dios. ¿Cuáles son las murallas en su vida? ¿Cuáles son las áreas donde usted se siente bloqueado, limitado, sordo o mudo? Preséntelas a Dios en oración. Confiese sus luchas, sus miedos, sus dudas. Segundo, necesitamos creer en el poder de la palabra de Dios. Creer que cuando Dios habla, algo sucede. Creer que la palabra Efatá, liberada hoy sobre su vida, tiene poder para cambiar su realidad. La fe es la llave que activa el poder divino. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que Dios puede y quiere abrir las puertas para usted. Tercero, necesitamos declarar la palabra con autoridad. No murmure sobre las barreras, declare Efatá sobre ellas. Use la autoridad que Jesús le dio. Abra su boca y profetice sobre su situación. Hable vida donde hay muerte. Hable sanidad donde hay enfermedad. Hable provisión donde hay escasez. Hable reconciliación donde hay división. Hable libertad donde hay cautiverio. Proverbios 18:21 nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Use su lengua para liberar el poder del Efatá. Comience a declarar ahora mismo, ahí donde usted está: Efatá sobre mis finanzas, Efatá sobre mi salud, Efatá sobre mi familia, Efatá sobre mi futuro, Efatá sobre mi vida espiritual. Efatá, Efatá, Efatá. Cuarto, necesitamos actuar en obediencia. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Dios puede abrir la puerta, pero usted necesita cruzarla. Él puede derribar la muralla, pero usted necesita avanzar y tomar posesión de la tierra. Él puede abrir sus oídos, pero usted necesita escuchar y obedecer su voz. ¿Cuáles son los pasos de fe que Dios lo está llamando a dar hoy? Quizás sea perdonar a alguien. Quizás sea comenzar aquel proyecto. Quizás sea buscar ayuda profesional. Quizás sea sembrar una ofrenda de fe. Quizás sea dedicar más tiempo a la oración y a la palabra. La obediencia demuestra nuestra fe y permite que Dios complete la obra que Él comenzó. Y mientras declaramos Efatá para romper las barreras, simultáneamente estamos activando la abundancia divina, porque Dios no solo remueve lo negativo, Él llena con lo positivo. No solo rompe las cadenas de la escasez, Él libera las compuertas de la prosperidad. No solo sana la enfermedad, Él derrama salud desbordante. No solo restaura relaciones, Él nos llena de amor y alegría. No solo abre nuestros oídos espirituales, Él nos inunda con su presencia y revelación. Jesús declaró en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante no es solo tener mucho dinero, aunque la provisión financiera es parte de ella. Es tener abundancia en todas las áreas. Abundancia de paz, incluso en medio de las tormentas. Filipenses 4:7. Abundancia de alegría, que no depende de las circunstancias. Nehemías 8:10. Romanos 14:17.
abundancia de salud en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. 13 Juan 1:2. Abundancia de relaciones sanas y edificantes. Proverbios 18:22. Salmo 133:1. Abundancia de propósito y significado. Efesios 2:10. Abundancia de la presencia y del poder de Dios en nosotros y a través de nosotros. Efesios 3:20. Esta abundancia no es algo que conquistamos por mérito propio. Es un don de la gracia de Dios, activado por nuestra fe y obediencia. Deuteronomio 28:1-14 describe las bendiciones derivadas de la obediencia a la voz del Señor. Bendiciones en la ciudad y en el campo. Fruto del vientre, fruto de la tierra, fruto de los animales. Canastas y arteza benditas. Bendición al entrar y al salir. Victoria sobre los enemigos. Graneros llenos. El Señor estableciéndonos como pueblo santo. Todas las naciones viendo que somos llamados por el nombre del Señor. El Señor dándonos abundancia de bienes, abriéndonos su buen tesoro, el cielo, para dar lluvia a nuestra tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de nuestras manos. Prestaremos a muchas naciones, pero no pediremos prestado. Seremos cabeza y no cola, estaremos por encima y no por debajo. ¿Cómo? A través de la gratitud. Comience a agradecer a Dios por todo, incluso por las pequeñas cosas. La gratitud abre las puertas a más bendiciones. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. A través de la generosidad. La Biblia enseña el principio de sembrar y cosechar. Den, y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo. Porque con la misma medida con que ustedes midan, se les volverá a medir. Lucas 6:38. Cuando somos generosos con nuestro tiempo, talentos y recursos, abrimos canales para que la abundancia de Dios fluya hacia nosotros y a través de nosotros. Malaquías 3:10 habla de traer los diezmos a la casa del tesoro y la promesa de Dios, de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sin medida. A través de la buena administración, sea fiel en lo poco y Dios lo pondrá sobre mucho. Mateo 25:21. Administre bien aquello que Dios ya puso en sus manos, su tiempo, su dinero, sus dones, sus relaciones. La fidelidad atrae la multiplicación. A través de la expectativa. Espere cosas grandes de un Dios grande. No limite a Dios con su incredulidad o con su visión pequeña. Crea que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Viva con una santa expectativa por lo sobrenatural. Hoy es martes de Efatá. Es día de romper barreras. Es día de activar la abundancia divina. Sienta la autoridad de esta palabra penetrando en su espíritu ahora mismo. Sienta las murallas comenzando a temblar. Sienta las cadenas soltándose. Sienta las puertas atascadas comenzando a crujir y a abrirse. Sienta la lluvia de la abundancia comenzando a caer sobre su vida. Reciba esta palabra. Aprópiese de ella. Declárela sobre sí mismo, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su ministerio, sobre su futuro. No salga de este momento de la misma forma en que entró. Salga con sus oídos abiertos a la voz de Dios. Salga con su lengua desatada para declarar las maravillas del Señor y para profetizar victoria. Salga con las barreras derribadas y con los caminos despejados. Salga activado para vivir la vida abundante que Cristo conquistó para usted en la cruz. Levante sus manos ahora mismo, donde usted esté. En un acto de fe, reciba esta unción de rompimiento y de abundancia. Yo libero sobre usted, en el nombre de Jesús, Efatá. Ábranse los cielos sobre su vida, Efatá. Ábranse las puertas de la oportunidad, Efatá. Ábranse las fuentes de la provisión,
Efatá. Ábranse los caminos de la sanidad y de la restauración. Efatá. Ábranse sus oídos espirituales. Efatá. Suéltese su lengua para alabar y profetizar. Efatá. Sean rotas todas las barreras. Efatá. Sea activada la abundancia divina en todas las áreas de su vida. Yo decreto en el mundo espiritual que toda muralla que se levanta contra su avance caiga por tierra ahora. Toda puerta de bronce y cerrojo de hierro que lo tenían preso sean despedazados por el poder del nombre de Jesús. Todo gigante que lo intimidaba sea silenciado y derrotado. Toda sordera espiritual sea sanada. Toda mudez que le impedía declarar su fe y su propósito sea deshecha. Reciba un nuevo tiempo, un tiempo de libertad, un tiempo de avance, un tiempo de cosecha, un tiempo de abundancia, el tiempo del efatá de Dios en su vida. Crea en esto, viva esto, testifique esto. Deje su efatá en los comentarios como un sello de su fe. Declare su intención, el área específica donde usted está decretando el efatá de Dios. Comparta este mensaje con todos los que necesitan escuchar esta palabra de rompimiento y esperanza. Juntos, como cuerpo de Cristo, vamos a testificar el poder transformador del efatá divino, barriendo nuestra nación y nuestras vidas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Vaya en paz, vaya en la fuerza del efatá y viva la abundancia que Dios preparó para usted. Amén y amén.